A partir de hoy vamos a vivir con mis papás, porque, al fin y al cabo, son mis propios padres, ¿verdad? No debería haber ningún problema, ¿o sí? Sin embargo, esta fue una idea completamente inesperada de mi esposo. No me había dado ninguna señal antes, así que su propuesta repentina me tomó completamente por sorpresa. Me quedé en shock, al borde de las lágrimas, sin poder creer lo que estaba escuchando. Este cambio abrupto llegó apenas unos días después del funeral de mi papá, quien falleció tras una larga enfermedad. Apenas habíamos dicho nuestro último adiós, y las emociones del funeral todavía estaban frescas. Mi esposo parecía no darse cuenta de mi dolor ni de mis sentimientos. Decidió que dejaríamos nuestra casa y, para mi sorpresa, eligió como nuevo hogar una villa que mi papá me dejó. Cuando llegamos, descubrí que mis suegros ya se habían mudado ahí. Me llamo Victoria, tengo 29 años y trabajo como diseñadora de productos. Hace poco inicié mi propio negocio, y ya llevo 5 años casada con Matthew. Mi carrera va muy bien, soy reconocida en mi área y, económicamente, estoy lo suficientemente estable como para ser dueña de nuestro apartamento. Mi mamá falleció cuando yo estaba en la universidad. El año pasado, a mi papá le diagnosticaron cáncer maligno. Él luchó con mucha valentía y se sometió a varios tratamientos, pero la enfermedad avanzó hasta sus últimas etapas. Nuestro médico de familia nos aconsejó prepararnos mentalmente para lo peor. Desde que me mudé sola, siempre he estado muy cerca de mi papá. Él significaba todo para mí, y su enfermedad fue un golpe muy duro. Ver cómo se deterioraba día tras día era desgarrador. Muchas noches no podía dormir, llena de preocupación y ansiedad. Mi esposo me preguntaba frecuentemente sobre la condición de mi papá, pero su interés nunca se sintió realmente sincero. Parecía como si solo estuviera esperando que lo inevitable sucediera, quizá por las implicaciones financieras que esto traería. A lo largo de nuestra relación, mi esposo solía sentirse inferior porque yo ganaba más que él. En lugar de celebrar mis logros, competía conmigo de una manera infantil. Parecía disfrutar la rivalidad más que ofrecerme apoyo, especialmente en momentos tan difíciles como estos. Yo esperaba apoyo y comprensión, pero aquí estábamos, en un lugar que debería haber sido un santuario para llorar y recordar a mi papá. En cambio, se sentía como un campo de batalla lleno de emociones, expectativas no dichas y situaciones en las que mi esposo parecía tener el control. Mi papá solía decirme que no me preocupara por él, que mejor me enfocara en mi matrimonio. Sin embargo, yo creía que era crucial visitarlo mientras aún podíamos, para no arrepentirme después. Conforme pasaba el tiempo, me costaba más esconder mi frustración con mi esposo. En los primeros días de nuestro matrimonio, su amor se sentía genuino y disfrutábamos mucho estar juntos. Pero sus comentarios insensibles sobre la enfermedad de mi papá se volvieron insoportables. Poco a poco, noté un cambio, el esposo amable y amoroso que conocí parecía haberse transformado. Me costaba mucho aceptar esta nueva versión de él. Yo trabajaba desde casa y, aunque planeaba seguir haciéndolo al iniciar mi propio negocio, mi esposo decía que tenerme cerca lo distraía demasiado. Por eso, renté una pequeña oficina y comencé a viajar diariamente. El hospital donde trataban a mi papá quedaba en mi camino, lo que facilitaba visitarlo con frecuencia. Aunque yo hacía todo lo posible por visitar a mi papá, mi esposo se quedaba en casa todo el día y me dejaba a mí todas las tareas del hogar. Tener que equilibrar el trabajo, cuidar a mi papá y encargarme de la casa me dejaba completamente agotada. Cada día, al regresar, encontraba el desastre que había dejado mi esposo, los platos sucios, cosas fuera de lugar, parecía no importarle en absoluto. Él vivía de manera egoísta, ignorando por completo cómo me sentía. Vivir con él me abrió los ojos a su falta de empatía, y poco a poco sentí una soledad profunda. Cuando mi papá falleció, decidimos vender nuestra casa familiar después de hablarlo. Sin embargo, incluso mientras yo estaba ocupada con los preparativos del funeral, mi esposo parecía distraído, siempre en el teléfono o desapareciendo por completo. Matthew, por favor, ayúdame, especialmente ahora, le supliqué. Pero justo en ese momento sonó su teléfono. Cuando terminó la llamada, se rió y comentó que había estado recibiendo muchas llamadas de trabajo. Ese momento hizo que mi enojo y mi decepción hacia él crecieran aún más. Tal vez perder a mi papá tan de repente intensificó esos sentimientos, pero su actitud se volvió más fría con el tiempo, y yo me sentía cada vez más sola. El día del funeral fue abrumadoramente triste. Mi esposo pasó mucho tiempo hablando con sus papás, alejándose de todos los demás. Cuando regresaron, venían sonriendo,
y su comportamiento llamó la atención de los asistentes, quienes lanzaban miradas sospechosas. Eso me hizo sentir aún más aislada. A pesar de todo, la cremación, el entierro y los trámites de la herencia se llevaron a cabo sin problemas, y el funeral concluyó exitosamente. Sin embargo, después del fallecimiento de mi papá, mi esposo, de manera casual, me sugirió que nos mudáramos con mis papás. Son mis papás, así que no debería haber problema, ¿verdad? Y si no estás de acuerdo, tal vez deberíamos considerar divorciarnos, dijo riéndose. No pude mantener la calma al escuchar su propuesta tan insensible, especialmente en medio de mi dolor. ¿Cómo podemos vivir juntos? En este apartamento no hay habitaciones libres, le respondí molesta. En realidad, una de las habitaciones del apartamento se usaba como oficina y para guardar las cosas de trabajo de mi esposo. Como no teníamos hijos, él utilizaba esa habitación con total libertad. ¿Y qué tal esa villa que heredaste?, respondió con una sonrisa. Me quedé desconcertada. Mientras vendíamos la casa familiar, esa villa siempre fue un lugar especial para mi papá y para mí. Estaba llena de recuerdos valiosos y yo planeaba conservarla como un homenaje para él. Sin embargo, mi esposo parecía completamente indiferente a mis sentimientos y seguía insistiendo en sus propios deseos. Espero que entiendas que vivir en esa villa sería muy difícil para mí, traté de explicarle. Pero él no me escuchó. Sus papás ya habían terminado el contrato de su apartamento y decidieron mudarse a la villa. Parecía que habían planeado todo desde el funeral de mi papá. Atraídos por la amplitud de la villa y su ubicación tranquila, su reubicación ya estaba en marcha, y sentí que mis objeciones simplemente no importaban. Cada vez que expresaba cómo me sentía, mi esposo mostraba abiertamente su enojo. Siempre piensas en ti, me dijo. Has estado fuera de casa tanto tiempo por la enfermedad de tu papá y esas llamadas de emergencia repentinas. ¿Te das cuenta de cuánto he tolerado por tu obsesión con él? Sus palabras eran duras e indiferentes, y sentí que oscurecían aún más mi mundo. Ahora que tu papá ya falleció, deberías escucharme, continuó. Le tomó un año entero morir, fue demasiado tiempo. Sus comentarios fríos y despiadados me dejaron en shock. No quería creer que esa fuera la verdadera naturaleza de mi esposo, pero lo era. Cada día era más doloroso darme cuenta de que tenía poco respeto por mi papá, y por mí. Recordé las expresiones de dolor en el rostro de mi papá mientras yacía en esa estrecha cama del hospital. Mi papá nunca hubiera querido dejar a su única hija sola para simplemente obedecer las insensibles demandas de su esposo. La falta de empatía de mi marido era desalentadora, y yo me sentía cada vez más aislada en mi dolor y en mi lucha por preservar la memoria de mi papá. En ese momento, sentí como mi cariño por él se desvanecía por completo. Mi corazón se apretó al ver la aparente alegría de mi esposo por adquirir la villa, justo en un momento en el que él debería haber estado de luto junto a mí por la pérdida de mi padre. A pesar de la confusión y el dolor que sentía por dentro, intenté mantener la calma. Le advertí con firmeza, puedo intentar vivir en la villa, pero no quiero arrepentirme de esta decisión después. Parecía decidido, así que acepté a regañadientes su plan y empaqué solo lo esencial. Dejé nuestra casa con pocas cosas. Mi esposo, confundido al ver mis escasas pertenencias, preguntó, pero yo solo respondí, no, regresaré por lo demás más tarde. Honestamente, no tenía ganas de decirle ni una palabra más. Fue muy doloroso enfrentar a mis suegros, quienes parecían haber estado esperando con ansias la muerte de mi papá y ahora se estaban mudando a la villa con evidente entusiasmo. Seguí a mi esposo en silencio. Lo único que no podía aceptar era la idea de que ese lugar tan querido para mí cayera en manos de sus caprichos. La villa, aunque técnicamente es una casa unifamiliar junto al mar, está ubicada en un vecindario sencillo pero convenientemente cerca del centro de la ciudad. El terreno tiene un gran valor. Al salir de la estación, el paisaje familiar de mi infancia se desplegó ante mí. Recordé aquellos días en los que mi mamá aún estaba viva y como mi papá solía llevarme en su espalda todo el camino a casa cuando me quedaba dormida después de un viaje en tren. Cuando llegamos a la villa, mis suegros ya estaban dentro. Me lanzaron una mirada extraña, como si yo no fuera bienvenida en mi propia casa. Parecía que mi esposo había tomado la llave en secreto y, sin que yo lo supiera, había hecho un duplicado para sus padres. Ese descubrimiento aumentó mi incomodidad. Saber que mis suegros habían planeado mudarse a la villa sin siquiera consultarme profundizó aún más mi desconfianza. Mientras observaba a mi alrededor, vi el brillo de anticipación en los ojos de mis suegros. Era evidente que ya se imaginaban disfrutando su nueva vida en lo que había sido nuestra casa familiar.
La villa estaba llena de muebles resistentes que mi papá había elegido cuidadosamente, de manera ecléctica. Los muebles de estilo europeo, probablemente seleccionados por mi mamá, tenían un gran valor sentimental para mí. Mis suegros, en cambio, parecían indiferentes a lo especial que era la villa. ¿No es perfecta? Adiós a vivir en ese apartamento estrecho. Es una bendición que podamos vivir aquí de ahora en adelante, exclamaron emocionados. La vista desde el segundo piso, de hecho, era impresionante. No pude evitar recordar el orgullo discreto de mi papá por este lugar tan especial, un contraste evidente con la insensible emoción de mis suegros. En medio de su entusiasmo, ellos veían este lugar simplemente como un maravilloso tesoro que ahora les pertenecía. Mi esposo y sus padres estaban extasiados. Sus comentarios solo aumentaban mi irritación. Parecía que no entendían o ignoraban por completo el peso emocional que tenía este lugar tras el fallecimiento de mi papá. Trataban la villa como si solo fuera una lujosa propiedad más. Qué suerte tenemos de heredar tanto la ubicación como la casa. Es perfecta, dijeron. Estoy agradecido de que tu papá nos haya dejado esta magnífica villa, añadió mi esposo, riéndose sin pensar, mientras brindaban con cervezas junto con sus padres por su nuevo hogar. Mientras tanto, yo preparaba algunos bocadillos para ellos, pero no podía evitar sentir como los preciosos recuerdos de los momentos que pasé con mis papás. Alrededor de esa misma mesa del comedor se veían eclipsados y contaminados por la escena actual. Decidí guardar mis emociones y aguantar toda la noche en silencio. La mañana siguiente fue interrumpida de repente por el grito estridente de mi suegra, cuyo eco resonó por toda la villa, alterando el ambiente al instante. Me apresuré a averiguar qué había pasado. La encontré en el suelo del baño, sujetándose el pie con una expresión de pánico en su rostro. El suelo cedió debajo de mí, dijo entre jadeos, todavía sin poder recuperarse de la sorpresa. Mi esposo y mi suegro parecían perplejos. El piso está bien, probablemente te resbalaste, sugirieron, restando importancia a sus preocupaciones. Revisaron la zona que ella señaló, pero las tablas del piso estaban lisas y perfectamente alineadas. A pesar de eso, ella insistió, estoy segura de que el piso se derrumbó. Mientras ellos continuaban con su inspección superficial, intervine. ¿Han intentado pisar esa parte del piso que es un poco diferente de color? Pregunté sorprendida. Todos dirigieron su atención hacia esa zona. Di un paso adelante, presioné la sección descolorida con mi pie derecho y, de inmediato, el piso emitió un sonido claro y se hundió un poco. Sin embargo, en el momento en que levanté el pie, el piso volvió a su lugar. ¿Qué fue eso?, exclamaron al unísono. Si alguien lo pisa, parece que el piso se derrumba, dije. Este piso se hunde un poco. Es como una trampa. Les expliqué. Eso es peligroso. ¿Esta casa está defectuosa? Reaccionaron con una renovada preocupación. Su anterior indiferencia hacia el valor sentimental de la villa para mí pareció desvanecerse momentáneamente mientras se enfrentaban a la realidad inesperada de las imperfecciones físicas del lugar. Les expliqué la situación con calma, pero todos me miraron con sorpresa y escepticismo. No es un defecto, dije. Mi papá instaló estas características a propósito. Esta casa es lo que podríamos llamar una mansión mecánica o una casa llena de trucos. ¿Por qué lo haría? ¿Qué hacen?, preguntó desconcertado. Bueno, mi papá era un gran entusiasta de los ninjas. Gastó mucho tiempo y dinero en esta villa, que era su orgullo y su alegría, y un verdadero cofre del tesoro de su creatividad. Cuando era niño, solía venir aquí mientras él modificaba los mecanismos de la casa o instalaba nuevos. Por eso, la villa está llena de trampas y mecanismos inteligentes, un estante que no debes tocar, una tabla del piso que se cae cuando la pisas, una puerta que solo se abre siguiendo una secuencia específica, puertas ocultas e incluso habitaciones secretas. Esta casa está llena de los sueños de mi papá y de su espíritu inventivo, perfeccionado a lo largo de muchos años. Por supuesto, este lugar es adecuado para la vida diaria, para alguien como yo que lo ha visitado desde niña y que mi papá me enseñó cómo operar todas estas trampas. No tengo problemas para navegar por ellas, pero es una historia diferente para mi esposo y mis suegros, que no están familiarizados con todo esto. Te advertí que vivir en esta villa sería difícil. También te dije que es un lugar lleno de los recuerdos de mi papá. El interés extremo de mi papá por los dispositivos relacionados con los ninjas era bien conocido entre nuestros parientes. La verdadera sorpresa fue que mi esposo y mis suegros no lo sabían. Al principio, mi esposo afirmó que nunca había oído hablar de eso, pero ahora se quedó sin palabras. Mis suegros estaban igual de sorprendidos por esta nueva información, ya que habían cancelado el contrato de alquiler de nuestro apartamento. Sin tener a dónde regresar, presionaron a mi esposo sobre qué hacer a continuación.
En medio de su confusión, tanto mi suegro como mi esposo activaron accidentalmente otra trampa que los hizo caer. Al verlos tirados en el suelo, no pude evitarlo. No puedo evitar reírme. Por favor, siéntanse libres de quedarse todo el tiempo que quieran, dije, con un tono más burlón que genuino. Estaban tan cautivados por el lujo de la villa, ignorando mis advertencias y sin mostrar interés en los pasatiempos de mi papá, que ahora su descuido los estaba volviendo a atormentar. Incluso les expliqué los peligros de las trampas, pero parecían no escuchar. Esto no es gran cosa, nos acostumbramos, respondió finalmente mi esposo con una confianza forzada. Yo solo sonreí, reconociendo su comentario. Pero sabía que la curva de aprendizaje para vivir en una casa llena de los ingeniosos pero complejos artilugios de mi papá iba a ser empinada. Les dije que regresaría al apartamento para prepararnos para nuestra mudanza, pero en realidad no tenía intenciones de mudarme. En lugar de eso, planeaba tomarme unos días libres para clasificar las pertenencias de mi papá y encontrar consuelo en la tranquilidad. El tiempo a solas me permitió recuperar lentamente una perspectiva positiva y comenzar a planificar mi nueva vida. En solo 2 días, mi esposo y mis suegros ya habían llegado a su límite de vida en la villa. Mientras tanto, la villa de mi papá había comenzado a convertirse en un pequeño destino turístico. La mansión, ubicada en una zona residencial, aparecía regularmente en los boletines locales como una atracción, siempre que la villa estaba ocupada. Los curiosos del barrio y los visitantes intrigados por su reputación venían a ver la famosa casa. Recuerdo momentos en los que extraños visitaban la villa, y los niños del lugar jugaban a su alrededor, dándole vida al lugar. Mi papá había incluido los números de teléfono de la villa y de nuestras antiguas casas en los boletines. Sin embargo, como el número de la casa familiar ya no estaba activo, cualquier consulta se redirigía al número de la villa. Gracias a mi educación, era competente en idiomas extranjeros, lo que me permitió manejar llamadas internacionales. Los visitantes llegaban fácilmente, pero mi esposo y mis suegros tuvieron dificultades con esto, ya que no podían entender idiomas extranjeros. Además, ya estaban abrumados por el estilo de vida estresante de evitar las trampas de la casa, agotados, privados de sueño y sobrepasados por el constante bombardeo de visitantes inesperados y desafiantes. Tras las llamadas telefónicas, se tambalearon de regreso al apartamento. ¿Por qué no vivimos todos juntos en este apartamento? Piensen en eso, sugirieron. Desesperados por escapar de la villa, habían esperado ansiosamente la muerte de mi padre para reclamar la villa, pero, irónicamente, no podían soportar vivir allí ni siquiera 2 días. En lugar de ofrecerles té, les entregué a mi esposo los papeles del divorcio que ya había llenado y sellado. No hay forma de que podamos vivir juntos, si entiendes, simplemente vete rápido, le expliqué, con un profundo suspiro. No podía perdonarlo por su insensibilidad y por la forma en que había ignorado mis sentimientos. Sin ninguna discusión ni explicación. Él había decidido que viviríamos con sus padres. Nunca antes había compartido las responsabilidades del hogar conmigo y las había dejado cómodamente sobre mí durante nuestro tiempo en la villa. Acorralada y abrumada, pero viendo que él parecía completamente indiferente a mis luchas, mientras él y sus padres estaban frente a mí en nuestro apartamento, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con alguien tan egoísta. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier promesa que pudiera hacer. ¿Ahora qué pasó? Solía amarme, ¿verdad?, preguntó, desconcertado por mi actitud fría. No pude evitar burlarme de su ingenua pregunta. ¿Cómo puedes esperar que ame a alguien que secretamente deseaba la muerte de mi padre y se regocijó cuando falleció? Repliqué con voz firme, sin un solo arrepentimiento. Le entregué los papeles del divorcio y les ordené firmemente a los dos que abandonaran el apartamento. Primero que nada, este es mi apartamento. Si alguien debe irse, eres tú, declaré, mientras mi esposo levantaba la voz sin importarle el disturbio que causaba a nuestros vecinos. Victoria, enfermo, llama a la policía por allanamiento si no te vas en silencio. ¿No recuerdas que este apartamento está a mi nombre? Le recordé con calma. Se quedaron en silencio, conscientes de la gravedad de la situación. Al darse cuenta de que habían dependido de mí económicamente y ahora no tenían mucho, se enfrentaron a una dura realidad, decididos a cortar lazos. Antes de poder comenzar sus largas persuasiones, observé cómo se marchaban. Ni mi marido ni mis suegros tenían ahorros sustanciales después de haber sido desalojados del apartamento y no poder regresar a la villa en la que se encontraban. Vivían en un apartamento barato, de mala calidad, luchando por llegar a fin de mes. El apartamento anterior era mejor, se lamentaban a menudo. Al principio, mi esposo se sentía culpable y se disculpaba repetidamente. Sin embargo, con el tiempo,
esa culpa se convirtió en resentimiento hacia sus padres. Debido a su edad, trabajaban con poca frecuencia y sus esfuerzos eran de corta duración. Eventualmente, agotaron sus ahorros y pensión. Las constantes discusiones los llevaron a distanciarse como familia. Las paredes del nuevo apartamento eran delgadas. Apenas contenían sus disputas diarias. Incluso cuando recibían quejas por el ruido, nunca se disculpaban. En cambio, respondían con hostilidad, lo que los hacía impopulares entre los vecinos. Parece que era inevitable que lo hicieran. Necesitaban encontrar otro lugar para vivir pronto. Mi esposo, que antes disfrutaba de la comodidad de trabajar desde casa, ahora se encontraba en un espacio reducido, sin un lugar adecuado para trabajar, lo que afectó gravemente su capacidad de concentración. Como resultado, su reputación y sus ventas sufrieron. Apenas sobrevivía con un trabajo nocturno en una tienda de conveniencia y estaba considerando tomar varios trabajos de medio tiempo para poder salir adelante. Los suegros, en sus momentos de claridad, se dieron cuenta de que permitir que su hijo tomara decisiones por ellos había sido su mayor error. En sus frecuentes discusiones, se culpaban mutuamente. Las trampas de la villa, y entre ellas, si hubiéramos sido más responsables no estaríamos en esta situación. No me culpen ahora. Ella es la que mantuvo cosas importantes en secreto, decían, señalando con el dedo, pero nunca aceptando su parte en todo lo que había pasado después del divorcio. Mi carrera como diseñadora de productos dio un gran salto hacia adelante. Al procesar el dolor de la muerte de mi padre y la agitación que vino después, canalicé mi creatividad en el diseño, con un toque único, incorporando elementos ninja inspirados en los intereses de mi papá. Mostré estos diseños en redes sociales, donde rápidamente ganaron popularidad. Para mi sorpresa, una importante empresa de cosméticos se acercó a mí, intrigada por mi trabajo. Querían que diseñara un empaque con un toque asiático, integrando motivos ninja. Abrazando este proyecto, lo vi como una forma de preservar y honrar los preciados recuerdos de mi padre. El proyecto resultó ser un tremendo éxito, catapultando mi carrera a nuevas alturas. Encontré alegría dándole actualizaciones a la tumba de mis padres, contándole sobre mis logros y cómo su legado seguía inspirando mi trabajo. Decidí quedarme con la villa, transformándola en una casa mecánica, un lugar especial lleno de recuerdos de mi padre. Organicé horarios de visitas e hice ligeras modificaciones para convertirla en un espacio seguro donde los turistas y los niños del barrio pudieran explorar y disfrutar de forma gratuita. Pronto, la casa comenzó a atraer mucha atención de los medios. Los ingresos por esta exposición fueron invaluables y ayudaron a cubrir los costos continuos. Además, los artículos en línea sobre la casa se tradujeron a varios idiomas y recibieron el apoyo de fanáticos internacionales, incluidos algunos entusiastas mayores que compartían la pasión de mi padre por los ninjas. Me dediqué al mantenimiento continuo de este lugar mágico. La casa mecánica se convirtió en un centro de actividad diaria, especialmente popular entre los niños locales. ¿Es esta la legendaria casa mecánica de la que he oído hablar? ¿Dónde están los trucos? Muéstranoslos, preguntaban con entusiasmo. Con la ayuda de voluntarios locales, tomamos precauciones para garantizar que todos pudieran jugar de forma segura. Los turistas extranjeros estaban particularmente fascinados por características como el piso oculto y las puertas secretas. ¡Wow! Esto es increíble. Estoy tan conmovido de experimentar un lugar tan único, decían, asombrados. ¿Qué otros trucos hay aquí? A menudo exclamaban. Aunque perdí a mi padre y la herencia de la villa me llevó al divorcio, siento que las ganancias han sido mucho mayores que las pérdidas. La villa se ha transformado en un lugar lleno de recuerdos que ahora comparto con familiares, amigos y visitantes. También ha impulsado una transformación personal que me ha ayudado a seguir adelante con una vida renovada, optimismo y esperanza.